de Apocalipsis. La semana pasada quedamos en el capítulo 17 y hablábamos de la sentencia, del juicio sobre el sistema religioso mundial. Hablábamos de la condenación de la gran ramera. Entonces, decía la palabra, la expresión de ramera, y es cuando la mujer da su cuerpo a cambio de dinero, de placer sexual a cambio de dinero. Pero este sistema se refiere a toda la parte religiosa, la gran ramera, y se refiere a iglesia. Y esta iglesia decía que era la novia de Cristo, pero ya hoy día no lo es, porque ha fornicado, porque ha creído en dioses baales, en todo el paganismo, ha fornicado con el mundo. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos la novia de ese Cordero Redentor. Amén. Esa fornicación simboliza idolatría, apostasía religiosa, porque han negado de la fe. Dios es el consumador de la fe, Él es la fe, y están negando de lo que habla su palabra. ¿Cómo la niegan? No predicándola. ¿Cómo la niegan? Adorando dioses ajenos, no apegándose a los mandamientos. ¿Cómo la niegan? Adorando a esos dioses baales, haciendo ese casorio, ese matrimonio con el Estado, con el mundo. Y la iglesia solo debe servir y adorar a Dios como nosotros lo hacemos. Debemos servir y adorar a Dios. Para eso es que está llamada la iglesia. Y lo que son representantes del gobierno, orar por ellos para ganarlos para el Señor Jesucristo. Esa gran ramera, esa iglesia, está sentada sobre las muchas aguas. Y eso lo habla Apocalipsis 17:15, que habla de que esas aguas que Juan había visto, donde se sienta la gran ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. Hallará aceptación en la población incrédula de todo el mundo durante la tribulación. Esas muchas aguas, ese mucho pueblo, esa muchedumbre, es toda esa población incrédula a nivel mundial. Y también hablábamos con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, se han embriagado con el furor, con el vino de su fornicación. Estos reyes de la tierra han venerado a la persona que representa esta iglesia, han venerado a lo que se llama para ellos santo, que son imágenes, y el único que dice la Biblia que es santo es nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos también en el capítulo 18 de la caída de la gran Babilonia. Y el Señor le decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibáis partes de su plaga. Había salido del cielo un ángel con gran poder, y la tierra fue alumbrada. ¿Se recuerda que a través de esa quinta copa de la ira había caído sobre ese imperio del anticristo tinieblas? Y ese ángel descendió del cielo con gran poder y alumbró la tierra, un fenómeno, algo sobrenatural. ¿Y qué decía este ángel? Ha caído la gran Babilonia. Amén. Y también, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. El pecado tiene su deleite, pero es temporal. Luego trae desdicha, desolación, destrucción, melancolía, desmotivación. Así que el pecado no agrada a Dios y no hace bien a la persona. Por un momento el diablo le pone ese deleite, pero luego da la estocada. Y el enemigo, a través de ese pecado, lo que busca es el alma de esa persona. Aléjese lo más posible del pecado. Los reyes de la tierra, los mercaderes, y vamos a ver quién más, han fornicado con ella, y con ella han vivido esos deleites. Llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Amén. Porque esa Babilonia cayó. Y lo último versículo que tocábamos la semana pasada
era el versículo 13. Hablábamos de toda esa mercadería con que se manejaba esta ramera. Y dice el versículo 14 del capítulo 18. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Esta iglesia, el mundo que fornicó con ella en esos deleites, creían que por haber codiciado todas esas cosas con su alma, tenían vida, tenían prosperidad, tenían riqueza, y pues no, había desdicha porque eran pobres. Y todas esas cosas exquisitas y espléndidas ahora les faltarían, les van a faltar en ese tiempo, y nunca más hallarán eso. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Yo se lo quiero volver a repetir. Estos mercaderes, estos reyes, ahí harán lamentación, se pararán de lejos, porque arderá, y dirán: ay, ay de la gran ciudad. Escucha bien, que estaba, tiempo pasado, de lino fino. ¿Quién es la que se va a vestir de lino fino? La esposa de Dios, la novia de Dios, nosotros la iglesia. Esa iglesia era también esa novia de Dios, pero ha fornicado, se apartó de la verdad. Vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ya no lo está. Versículo 17, porque una hora han sido consumidas tantas riquezas, en tan solo una hora será consumido todo por el furor de la ira de Dios, haciendo justicia. Y todo piloto, decíamos, ¿y quién más? Los reyes, los mercaderes, ¿y quién más? Todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos también, y viendo el humo de su incendio, el 18, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y el 19 nos dice: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, y ahora nuevamente otra vez, ay, ese ay de lamento, ay de la gran ciudad, la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Amén. En tan solo una hora, así en un chasquido, Dios hace justicia. Vamos a leer Mateo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. ¿Dónde vamos a hacer tesoro? En los cielos. Mucha gente piensa que haciendo tesoros aquí en la tierra, dándole la espalda a Dios, no escuchando su voz, ni querer apegarse a este manual de vida, creen que lleva una vida fácil, una vida gloriosa, una vida abundante, pero resulta que todo eso está vacío, no tiene esencia. Pero nosotros, la iglesia de Dios, hacemos tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen como corrompen acá. Dice el 20, alégrate sobre ella. Aquí está hablando del ángel que dice esto. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Dios es un Dios justo. A veces tarda, pero su justicia nunca olvida. Si alguien ha sido injusto contigo y tú piensas que Dios ha tardado, pero la justicia de Él llegará. Dios no pasa por alto quien se mete con los hijos de Dios. La justicia de Dios, somos testimonios de la justicia de Dios cuando la gente va contra los hijos de Dios. El 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra, una gran piedra de molino,
y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí simbólicamente el ángel toma esa piedra como una gran piedra de molino y la arroja al mar y dice: con ese mismo ímpetu será derribada Babilonia, y así será. Y nunca más será hallada. El 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, dice el Señor a esa Babilonia. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, Babilonia. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Y Dios, cuando habla, cumple, porque no es hombre para mentir. El 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, Babilonia, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Fíjese que hay creyentes que vienen, que siguen esta iglesia donde no hay una sana doctrina y aún se prestan para las mismas hechicerías que ella aprueba de alguna forma. Y en ella se halló sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Imagínense lo que dice acá: en ella se halló. ¿Quién lo halló? El Señor. Lo halló Dios. La sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido en la muerte, porque ha perseguido a los hijos de Dios, ha perseguido a los que predicamos la verdad. Ha constatado: Babilonia está destinada a la destrucción. No ponga su esperanza en algo que muy pronto va a quedar en ruina. Si alguien allí nos escucha por primera vez, no ponga su esperanza en aquella iglesia que no da sana doctrina, que adora imágenes, y ponga su esperanza en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y pasamos al capítulo 19, aleluya. Capítulo 19, alabanzas en el cielo. Después de esto, Juan oyó una gran voz de gran multitud. ¿En dónde? En el cielo, que decía: aleluya. Y aleluya es alabanza a Dios en otras versiones interpretadas de la Biblia. Ese aleluya aparece 4 veces acá en el capítulo 19. Dice aleluya, salvación y honra y gloria y poder. Aquí vemos virtudes de nuestro Dios. Allí refleja ese carácter de él y esas virtudes. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La palabra de origen hebreo, que literalmente significa alabar a Dios, como lo dije. El Salmo 104, 35 nos dice: se han consumido de la tierra los pecadores, y los impios dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Aleluya. Bendiga, alma mía, a Jehová. Aleluya. Aparece por primera vez allí en el Salmo 104, 35. Anhelamos un mundo donde las cosas se hagan con verdad y justicia, pues Dios ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a toda la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Anhelamos ese mundo de las cosas que se hagan en verdad y justicia, y quizás a veces no la vemos, pero pronto, cuando nosotros ascendamos al cielo y luego vengamos a reinar con el Señor Jesucristo esos 1000 años, allí viviremos esa verdad, esa justicia aún más con Él a su lado. Hoy día vivimos verdad y justicia a través de su palabra, a través de la oración, que la oración del justo lo puede todo, y vemos la justicia de Dios y los enemigos caer. Aleluya. Y dice el 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es el segundo aleluya que vemos. La ramera matará a millones de creyentes durante la tribulación, pero pagará por cada gota de sangre que ha derramado. Eso téngalo por seguro, porque Dios cuando habla cumple. Y hemos visto la mano poderosa de Dios, hemos visto su justicia
todos estos justos que vivimos acá en la tierra. Y habrá esa justicia por cada lágrima que ha hecho rodar por las mejillas de sus víctimas. Dios tomará venganza y la destruirá. El versículo 4. Y los 24 ancianos, que simbolizan a nosotros la iglesia, que ya estamos allá arriba, y los 4 seres vivientes se postraron. Eso es reverencia al Señor. En tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Nuevamente nuestro tercer aleluya. Y amén, que significa el fiel y verdadero. El versículo 5 nos dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños y grandes. Fíjense, Dios habla de esos pequeños y grandes. Alabarle. Es una invitación que sale allí del cielo, del trono, que nos dice que a todos los siervos de Dios le alabemos. Alabe a Dios ahí en su casa y dígale: aleluya, alabado sea tu nombre, Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya. Nuestro cuarto aleluya de este capítulo en el Apocalipsis. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso oyó Juan. 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta sí que será la mejor boda, porque de repente podemos pensar, las que estamos casadas, en nuestra boda, y nos trae recuerdos muy lindos, y los momentos que vivimos, y los preparativos tan hermosos, y cómo nos ataviamos para el esposo. Pero déjenme decirle que esta sí que será la mejor boda. Nuestra boda pasa de segundo lugar, pero la primera boda es con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí traigo las bodas judías en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento. Las bodas judías para aquel momento que se escribió el Nuevo Testamento. Básicamente tenían 4 etapas. El contrato, que era esa celebración. Los padres de la novia y los padres del novio se ponían de acuerdo para el casamiento de sus hijos, desde que estaban niños o jóvenes. Luego de ese contrato venía el desposorio, que es la preparación. La novia tenía 1 año para prepararse. Yo veo allí en el espíritu muchas novias que sonríen, muchas futuras novias que dicen: yo estoy en esa preparación porque Dios me ha dado ese novio, ese futuro esposo, o porque me lo va a dar. Ese desposorio. Y en ese desposorio el hombre construía la casa para su esposa. Miren qué hermoso. La construía para ella. ¿Qué ha hecho Dios? La iglesia está en desposorio, aleluya. Amén. La iglesia está en desposorio porque Él ascendió a preparar lugar para nosotros, aleluya. Y el tercero, la ceremonia. Se redactaba un contrato legal, el cual era firmado por 2 testigos, quienes no debían estar relacionados con la pareja. Lo vivimos hoy día, ¿verdad? En la ceremonia, los 2 testigos. Y por último, la cena. Esto lo relaciona con esas bodas, luego de las bodas, la cena del Cordero, que era un compartir que duraba unos cuantos días y hasta una semana, dependiendo de cuán ricos eran los contrayentes. Si esos contrayentes eran ricos, eso podía durar hasta una semana, esa fiesta de celebración por esa boda. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Si algún marido se porta mal con su mujer, ahí están los ojos de fuego de Dios, que lo ven todo y lo supervisa todo, y ahí se está notando todo. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo. Él dejó su reino.
y vino aquí hecho carne y se entregó a sí mismo por nosotros, por su novia. El esposo se tiene que entregar a sí mismo por su esposa, atenderla, cuidarla, valorarla, entender que es vaso frágil y adornarla en todo tiempo porque es su amiga, porque es su novia, porque es su esposa. Y si Cristo fue ejemplo para los hombres, entonces yo pienso que cada hombre puede seguir ese ejemplo. Dice la Biblia también, maridos no ser ásperos con sus mujeres, con sus esposas. Cristo nunca ha sido áspero con su iglesia. Cristo es un Dios de amor. Si se porta mal su iglesia, ay, ay, ay. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros, confirma la Biblia en Juan 14:2. Ahí está la iglesia, su iglesia en el desposorio, porque Él está preparando el lugar para nosotros, para estar allí y celebrar esas bodas. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Se acuerda que aquella gran ramera dejó de vestir ese lino fino? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese lino fino, esa vestimenta que dice la Biblia, son nuestras acciones justas. ¿Y cuáles son esas acciones justas? Obedecer a Dios, servir al prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo, ayudar al necesitado, al pobre, a la viuda, al extranjero, amar a Dios, respetarle, honrarle, valorar el sacrificio de la cruz y de ese derramamiento de sangre. Muchísimas cosas, muchísimas acciones justas debemos nosotros reflejar. Amén. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Os celo con celo de Dios. ¿Qué más dice? Con celo de Dios. Él es celoso, es un Dios celoso. Ajá. Pues os he desposado con un solo esposo. Pues nos ha desposado con un solo esposo. ¿Y cuál es ese esposo? Nuestro Señor Jesús. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Para presentarnos como una virgen pura a Cristo, porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Vamos a repetirlo. Porque es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Estas bodas, allí cuando Dios nos arrebata y en las nubes nos encontremos con Él, después que los muertos Él los haya resucitado y hayan encendido y ascendemos nosotros, estaremos allí en el cielo con Él. Pero allí en esas bodas, ¿qué va a haber? El tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a estar en ese tribunal? Para que cada uno reciba según lo que ha hecho Para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estábamos aquí. Ahí vamos a recibir recompensa de todas esas acciones justas que Él nos mandó. Oído. Bueno, usted mañana va a salir y va a empezar a hacer muchas cosas buenas. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Toda acción justa debe ser por instrucción del Espíritu Santo. Ve y levanta la obra, por poner un ejemplo, a República Dominicana. Se pidió confirmación, vinimos a República Dominicana a levantar la obra. Ve y háblale a aquella pareja que está allá. Vamos y le hablamos por confirmación, por haber prestado nuestro oído solo a la voz de Dios y en oración el que nos confirme y el haber confirmado vamos. Que hay que rescatar un alma en la calle, no puede ir por emoción, porque mire, ahí se le puede atravesar diablo, Señor lo reprenda. Ay, porque yo soy muy bueno, porque a mí me gusta ayudar mucho, voy a rescatar un alma de la calle que quizás tiene problemas de drogadicción o es un expresidiario, un violador, pero yo voy a ir. De eso no se trata tampoco. Con la dirección de Dios, y es un ministerio y respaldado porque el Señor siempre mandó,
de 2 en 2, para que el otro respalde. Y si el otro está hablando, el otro respalda y cubre. Amén. Amén. ¿Qué decía lo último del versículo 10? Dice, Cinco. sea bueno o sea malo. Si es mala, esas obras serán quemadas. Porque de repente allá arriba hay un libro donde nos están anotando todas las acciones, sean buenas o sean malas. Las malas van a ser quemadas. Yo no te mandé a hacer esto. Por eso hay que escuchar la voz de Dios a través de los pastores, en la asignación que usted debe tener de parte de Dios. Amén. Y el ángel me dijo, escribe. El ángel le dijo a Juan, escribe. Bienaventurados, que quiere decir dichosos, lo que causa satisfacción. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí pasamos dentro del mismo capítulo 19 a la cena de las bodas del Cordero. Estábamos en las bodas del Cordero, ante el tribunal de Cristo. Y allí nuestras vestiduras fueron hechas de lino fino, limpio y resplandeciente, que son por las acciones justas que Dios está allí juzgando para recompensarnos. Y el ángel le dijo a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿Qué quiere decir? Que Dios cuando habla, y cuando le dijo a Juan que escribiera, estas palabras son verdaderas. Esto no va a pasar, esto se cumple. Se viene cumpliendo cada profecía y se seguirá cumpliendo. ¿Amén? Entonces, ¿las bodas de quién? La cena de las bodas de quién? Del Cordero, porque Él derramó toda su sangre por la iglesia, porque Él fue ese Cordero inmolado. El versículo 10 dice, y me postré a sus pies para adorarle. Juan se postró a los pies del ángel, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. No podemos adorar a quien no debemos adorar a los ángeles, no debemos adorar hombres o mujeres que estén vivos, o hombres y mujeres que hayan muerto, que hayan hecho obras buenas. No podemos rendirnos a ellos, debemos adorar a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y quiénes son los invitados a esta cena? A la cena no es la iglesia, porque la iglesia es la esposa, y la esposa no es invitada a su boda. Ya nosotros estamos allí. Los que son invitados son los santos del Antiguo Testamento, porque para aquel tiempo no era la iglesia de Dios. Están invitados los santos de la tribulación, los que pasaron por esa tribulación, que para este momento no era la iglesia de Dios, o se dijo llamar la iglesia de Dios y andaba en pecado y no andaba venciendo y nunca su corazón estuvo en el Señor y se queda acá en la tribulación, pero allí sí se arrepiente. Ellos van a ser invitados. Y a los creyentes que estén vivos en la tierra al final de la tribulación también serán invitados. Entonces vio Juan el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Vamos a leer Mateo 21, 7 al 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Él es el Amén. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué quiere decir esos ojos con llama de fuego? A Él nada se le escapa. A Dios nada se le escapa. Aún en la noche más oscura, la hormiga más oscura, Dios la está viendo. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado, porque si se dice llamar hijo de Dios y no están los pastores, no están los líderes, no hay ningún hermano de iglesia, yo voy a pecar, yo voy a hacer iniquidad. Esos ojos de llamas de fuego están viendo todo. De esa visión no escapa nadie, es una visión penetrante, de modo que su juicio siempre van a ser justos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no va a hacer un juicio sin tener esa base, porque Él es Dios y Él conoce todo. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo.
En Él existen cosas demasiado profundas para ser comprendidas por la mente de nosotros los humanos. Mateo 21:7 nos dice: Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Trajeron un asno de un pollino, y el Señor se sentó. ¿Qué más dice? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, decía la gente, y entró en Jerusalén montado en un asno de un pollino. Pero esta vez no vendrá en un asno, esta vez vendrá en un caballo blanco, aleluya, por segunda vez a la tierra, y sí va a pisar la tierra. Cuando venga, Él no pisará la tierra, nos encontraremos con Él en la nube. Amén. Donde Él viene. Amén. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La sangre que ha teñido la ropa de nuestro Señor Jesucristo es símbolo de las muchas batallas que ha enfrentado contra el pecado, contra Satanás y contra la muerte de todos los santos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes eran esos ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio? Son los salvos, los santos, los redimidos de todas las edades. Entonces allí vamos a estar nosotros para venir a reinar. Allí están todos los santos del Antiguo Testamento, entre ellos está la iglesia glorificada. También están los santos que murieron durante la tribulación y al parecer inclusive los ángeles. Y el 15, versículo 15 nos dice: de su boca sale una espada aguda. ¿Y qué es esto? El poder de Cristo para destruir a sus adversarios con tan solo el poder de su palabra. ¿Cuál es la espada? La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces sale esa espada aguda, el poder de su palabra contra sus adversarios, y los destruirá. Para herir con ella a las naciones, con ese poder de esa espada aguda, herirá con ella a esas naciones, aquellos incrédulos, aquellos que no le creyeron, aquellos que siguieron a Satanás, al anticristo, al falso profeta, y le rindieron honores, pleitesía, y le adoraron. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el larguer del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Tiene que ver con el juicio que trae sobre Satanás, el anticristo y el falso profeta. Los ejércitos del mundo congregados para hacer guerra a Jesucristo y en general sobre todo el mundo incrédulo. Hay una falsa doctrina por allí que dice, una falsa creencia que dice que el juicio contra el anticristo y el falso profeta y sobre Satanás, que ellos morirán en esa batalla. Ya usted va a ver qué va a pasar. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es quien servimos. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, soberano absoluto sobre los reyes y poderosos de esta humanidad. El 17 nos dice: y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, venid congregados a la gran cena, decía ese ángel a gran voz, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Antes esa batalla, aleluya, van a comer las aves del cielo, a quien va a llamar ese ángel. Esa va a ser la cena, y nosotros vamos a poder estar con Él
celebrando eso, de todos aquellos impíos, incrédulos, aquellos que hicieron maldad, aquellos que derramaron sangre, sus carnes van a ser comidas. Y Juan vio a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado. Juan vio a esa bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo blanco que hablábamos ahorita y contra su ejército de santos. Pero esa bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho grandes señales. Ahí se les cayó toda máscara, toda mentira de que podían mucho, porque tienen poder limitado. Y habían engañado a todos esos que recibieron esa marca y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos. Escuchen bien, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos no fueron apresados, como lo dice aquella falsa doctrina. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya que ellos, sin sus líderes, los ejércitos se sumirán en total confusión, los ejércitos en Armagedón será presa fácil. En esa batalla, todo ese ejército, al no tener esos líderes, el anticristo y el falso profeta, se volverán toda una confusión y caerán en confusión en esa guerra, batalla del Armagedón. Serán esa presa fácil. Aleluya. El 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a ver qué nos dice Zacarías, capítulo 14, versículo 5, versículo 1 al 5. Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 5. He aquí el día de Jehová viene. Y el día de Jehová viene. Y en medio de ti serán repartidas tus despojos. Amén. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Para combatir contra Jerusalén. Y serán saqueadas las casas. Serán saqueadas las casas. Y violadas las mujeres. Violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Allí aparecerá el Señor y no permitirá que le destruya. Y pasamos a los 1000 años. El versículo 1 nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Juan vio a ese ángel descender del cielo con una llave del abismo. Es el lugar donde están encarcelados los demonios, esperando la ejecución de su sentencia para ser arrojados al lago de fuego. Y una gran cadena en la mano. Esto es simbólico, no es literal. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El poder otorgado por Dios a este ángel para dominar a Satanás e impedir su libre acción por 1000 años. Satanás va a ser atado y va a ser llevado, prendido por 1000 años. Va a ser atado y va a ser allí aprendido por 1000 años. Ya no va a causar maldad en ese reino milenial. Y la sentencia del lago de fuego. Esa llave del abismo que tiene el ángel, él lo va a llevar allá, a ese dragón, a esa serpiente antigua, a ese diablo, a ese Satanás. Como este ángel tiene la llave del abismo, lo va a llevar porque tiene poder que le ha dado Dios. Imagínense ese poder. Muchos dicen que es el arcángel Miguel. Imagínense ese poder de atarlo de manera literal, de decirle: vamos, camina, te vas a los abismos, y va a ser apresado por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás va a ser encerrado por 1000 años, pero después que pasen los 1000 años del reinado del Señor Jesucristo, debe de ser desatado un poco de tiempo. Porque en ese tiempo yo les decía que no va a haber esa maldad, ese engaño ministrado por él, sino se va a ver qué va a haber en los corazones de las personas en ese momento. Pero luego que sea desatado, allí se verá quiénes son esos fieles que crean en Dios. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Él vio tronos, y en esos tronos vamos a estar sentados, y vamos a tener la facultad para juzgar. ¿Y qué vio Juan? Vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Lo que pasen por acá, por la tribulación y la gran tribulación, que tuvieron ese testimonio de decir, creo en Jesús y creo en la palabra de Dios, no importa lo que me hagan, pero yo parto con Él, y fueron decapitados. Juan vio sus almas. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esas almas de los decapitados vivieron, aleluya, y reinaron también allí con Cristo junto con nosotros 1000 años. Entonces allí vemos que Dios tiene poder para resucitar. Aleluya. Él resucitó de los muertos. Versículo 5. Pero, aquí este enlace que hace la conjunción entre el versículo anterior, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Todos los que han muerto en incredulidad pasarán a segunda resurrección. Ellos no van a resucitar. Los que no creyeron, los muertos no volvieron a vivir. Esos que no creyeron, esos incrédulos que partieron sin Cristo desde que el mundo fue creado hasta el final de esa gran tribulación, no van a ser resucitados. Ellos tienen que esperar esa segunda resurrección para ir al juicio, a la condenación del gran trono blanco. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces los que hicimos lo bueno pasaremos a resurrección de vida, aquellos que hicimos lo bueno. Y los que hicieron el mal, Virginia, y los que a condenación, a resurrección de condenación. Resurrección de condenación, como le decía. El versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurados somos y santos, porque tenemos parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, como lo decía en el versículo anterior, y saldrá a engañar a las naciones, como les dije, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta es otra batalla, la de Gog y Magog. La de Armagedón es finalizando la gran tribulación, pero esta de Gog y Magog es luego de los 1000 años. Entonces, esta batalla pondrá término al milenio. Gog, para que lo entienda, es el gobernante de ese tiempo de Rusia. Magog representa a Rusia. ¿Qué nos dice Ezequiel 38:1-6? Ezequiel, profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, capítulo 38, versículo 1 al 6. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré grafitos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia y Bus y Puc con ellos, todos ellos son escudo y yelmo. Amén. Entonces, Gog es el gobernante para ese tiempo de Rusia, de Magog. Eso es lo que significa. Entonces, ¿quiénes son los países aliados? Que habla la Biblia: Persia, Put, Fut, Gomer y Togar. ¿No? Pero, ¿qué es eso? Se trata de Rusia y sus aliados como Irán, Libia, Turquía y Armenia. El rey del sur, del cual nos habla Daniel, capítulo 11, versículo 5, es una referencia a Egipto, aliado probablemente con algunos países del norte de África. Los reyes de Oriente, sobre quienes habla Apocalipsis 16, 12, es una confederación de naciones de Asia. Entonces, la batalla de Armagedón está al final de la gran tribulación, de esos 7 años, al final, en ese último periodo. Pero esta batalla contra Gog y Magog y sus aliados es finalizando el milenio. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Se recuerda que el río Éufrates se secó en esa sexta copa de la ira de Dios. Ellos van a pasar por allí queriendo insistir otra vez a esa batalla, porque dicen muchos estudiosos que vendrán la excusa que Satanás los va a engañar es porque vendrán extraterrestres y ellos van a pelear contra extraterrestres. Pero la Biblia no nos enseña eso. Es que los lleva Satanás engañado para pelear con el Señor. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad armada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que es todopoderoso, justo, que toda justicia es de Él y que vence como venció en la cruz del Calvario. Amén. Bendito Dios. El versículo 10 del capítulo 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, alégrese, porque Dios hará justicia de aquel maligno, de aquel usurpador, engañador, mentiroso, que ha querido que peque, que ha querido que deje un paso hacia atrás de este camino maravilloso, que ha querido hacerte caer, que ha querido hablarte a tu mente. Hoy llevamos cautivo todo dardo del enemigo. El que ha venido a tu mente lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Hoy reprendemos sus acechanzas. Hoy lo enmudecemos en el nombre de Jesús. Y tenemos un poder mayor a Él para callar su boca, para echarlo fuera cuando vivimos en santidad. Eso es poderoso, lo que Dios nos otorga de autoridad por creer en Él y vivir una vida en santidad. Y ese diablo mentiroso será atormentado en ese lago de fuego y azufre con la bestia y el falso profeta. Así que goces en su casa. Amén. Y entonces ese falso profeta y ese anticristo que ya llevarán 1000 años en ese lago de fuego y azufre desde la batalla de Armagedón, y llegado ese momento el diablo irá a hacerles compañía donde merece estar. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa clase. Bendecimos el nombre de Dios en esta hora. Cuánta rica enseñanza poderosa que nutre nuestro espíritu, nuestra mente, nos hace vencedores, gente entendida, gente del reino, que no vendrá nadie a hablarte de ninguna falsa doctrina, sino que tú tienes la sana doctrina para hablarle, que ninguna corriente extraña te arrastrará, porque tú más bien le hablarás y se convertirán, aleluya, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Dios, por este tiempo, por tu maravillosa y poderosa palabra, por permitirme predicarla, Señor, enseñarla, Dios mío, ser de testimonio. Ayúdanos a todos, cúbrenos con tu sangre, Señor. Te damos gracias por tu justicia, Señor. Te damos gracias y esperamos tu venida, Dios.
Gracias porque reinaremos contigo esos 1000 años. Gracias porque harás justicia contra Satanás, Señor, contra la bestia y el falso profeta. Gracias, Señor, por ese cántico en los cielos, Dios mío. Gracias, Dios mío, por todo lo bueno que está por venir. Seguimos confiando en ti, vivimos para ti, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Les cubrimos con la sangre de Cristo. Feliz noche.